Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, un espacio de análisis del acontecer internacional, en el cual hoy estaremos abordando cómo se encuentra la región centroamericana a partir de la presentación del sexto informe del estado de la región. Y para ello estaremos conversando con nuestro invitado especial, el señor Alberto Mora Román, quien es máster en políticas de desarrollo con énfasis en organizaciones no gubernamentales o ONG de la Universidad de Bremen y licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica y que es actualmente el coordinador de investigación del informe del estado de la región. Así que sin más preámbulo vamos a dar inicio al análisis de este sexto informe. Hola Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa por Facebook Live de Pulso Global y de Radio Costa Rica 930 AM. Bienvenido a Pulso Global. Gracias, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Alberto. Así que estamos en vivo en Facebook Live y Radio Costa Rica. El sexto informe del estado de la región es un aporte que se hace desde la investigación académica al conocimiento y la deliberación sobre la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana, como así lo señala el mismo informe. Se puede decir que la información es una poderosa herramienta para analizar la realidad y fundamentar posiciones. Alberto, en ese sentido y un poco la conversación quisiera más bien iniciar porque nos contextualizaras en qué, vamos a ver, por qué nace el informe, ¿verdad? ¿Cómo es que nace? ¿De qué trata? Bueno, estamos llegando a una sexta edición, entonces que tal vez nos ayudaras a contextualizar a los amigos que nos escuchan por Radio Costa Rica y por el Facebook Live. ¿Cómo no? Este año cumplimos 25 años de estar dando seguimiento al desarrollo humano sostenible y al proceso de integración regional en Centroamérica. Con este sexto informe cumplimos un ciclo importante de estar preparando investigaciones que den cuenta de las dinámicas compartidas del desarrollo humano sostenible entre los países centroamericanos. En esta ocasión, por primera vez en estos 25 años, incluimos a República Dominicana, al ser este país un miembro pleno del SICA desde el año 2013. Y bueno, el propósito de estos informes es dotar a las sociedades de un instrumento para conocer, para reconocer su situación desde una perspectiva distinta, que es la perspectiva de esos desafíos, pero también de las oportunidades que en países tan pequeños como los nuestros trascienden a fronteras y en mayor o menor medida nos influencian a todos. Este es un informe elaborado a partir de la producción de conocimiento, pero también de información de los países centroamericanos y República Dominicana. Se elabora sobre la base entonces de la construcción de redes y la articulación de esfuerzos entre los países. No es un informe desde Costa Rica para Centroamérica, sino más bien un informe que busca, como mencioné, dotar a las sociedades de un instrumento construido a partir de sus capacidades de producción de conocimiento e información. Así es, y es interesante, Alberto, porque vamos a ver, Centroamérica es una región, ¿verdad?, que se ha caracterizado por presentar distintas asimetrías, por presentar problemas estructurales de mucho tiempo, y esta radiografía que se hace desde el informe del estado de la región busca precisamente ir señalando, ¿verdad?, cuáles son algunas de esas mejoras que podríamos estar encontrando a lo largo de este proceso, pero también algunos de los, ¿verdad?, rezagos históricos, como ustedes lo señalan en el informe, y el deterioro que podría eventualmente haberse manifestado en estos últimos años. Y en este caso en particular están incluyendo un apartado, un capítulo referente al tema de la pandemia, ¿verdad?, por la COVID-19. No sé si quisieras empezar, Alberto, tal vez contándonos un poco cómo encontramos a la región centroamericana en términos de este contexto, como señalaba, de la pandemia y por supuesto las tensiones
decisiones políticas que han sido la tónica de los últimos años. Sí, la valoración más general que hace el informe plantea que Centroamérica se encuentra en este momento en una situación de extraordinaria complejidad, sumida en la peor crisis de las últimas 3 décadas, debido por un lado a los rezagos históricos en materia institucional y política vinculada a la crónica debilidad de los estados democráticos de derecho, fundamentalmente de los sistemas de administración de justicia, junto con la postergación de amplios sectores de la población que hoy continúan sumidos en la pobreza y la exclusión social. Eso por un lado, unido al retroceso, deterioro en algunas áreas claves del desarrollo durante los últimos años y a el rápido y acelerado efecto de la pandemia en el ámbito económico, social y por supuesto en los niveles de estabilidad general de las economías y las finanzas. Esto plantea pues realmente un panorama sombrío que requiere de cada uno de nosotros nuestro mejor esfuerzo para salir de esta situación. Y por supuesto, la responsabilidad de quienes ocupan en este momento el liderazgo político, económico y social en nuestros países es indelegable y fundamental para salir de esta situación y para construir un futuro mejor. El informe llama la atención sobre la importancia de en una coyuntura como esta no perder la esperanza. Y ello parte del reconocimiento de que hace 30, 40 años, Centroamérica estaba en una situación mucho más compleja quizás de la que hoy tenemos, sumida en la guerra, en conflictos armados, con sistemas autoritarios en varios de los países, y en ese complejo momento donde muchas veces no era posible reconocer más que muerte y destrucción en el horizonte, líderes de muy diversa naturaleza lograron ponerse de acuerdo y rescatar el mismo. Bueno, en las condiciones actuales estamos en una situación realmente compleja y a las generaciones actuales les corresponde un ejercicio de liderazgo responsable, pero tenemos también activos que debemos reevaluar y sobre los cuales construir ese futuro mejor. Hoy Centroamérica tiene una población con mayor educación que hace 40 años, además la proporción de población económicamente activa en la actualidad es mucho mayor que la que teníamos en aquel entonces, y además nuestras economías, pese a la pandemia y el impacto que generó la pandemia en nuestros sistemas productivos y mercados laborales, lo cierto es que hoy hablamos de economías más diversificadas, con mayores vínculos con el entorno internacional, y esos son activos valiosos sobre los cuales podemos construir. Es interesante un poco este contexto que nos estás señalando, Alberto, precisamente en una realidad que incluso suena a la, digamos, prepandemia, ¿verdad? Que nos suena a esos retos y a ese contexto antes de que llegara la COVID-19. Y que imagino, ¿verdad? Y lo hablaremos ahora, tal vez más adelante, que con la pandemia, ¿verdad? Esto lo que hace es todavía agudizar algunas de estas crisis ya estructurales que existían, pero que al final hemos dicho en otros momentos acá desde Pulso Global que termina poniéndonos al frente, ¿verdad? Una realidad que muchas veces no era como tal
tan cercana para, digamos, algunas partes de las poblaciones, particularmente en Centroamérica. Has hecho mención a temas, digamos, importantes en lo económico, en lo político, y el mismo informe también señala de retos importantes en el plano, digamos, político, y aborda una serie de temas, ¿verdad?, a lo largo digamos, de todo el informe, referente a temas de procesos de integración de la crisis política o la crisis de la democracia, temas de crisis social, de violencia, migración. Entonces, quisiera que fuéramos conversando de algunos de los principales hallazgos en algunos de estos principales ejes de análisis de los cuales ustedes abordan. Si te parece, podríamos empezar hablando un poco sobre el proceso de integración en términos de esa institucionalidad y de la identidad. ¿Cuáles son los principales hallazgos en esta área? El informe destaca que si bien hay avances y logros tangibles del proceso de integración regional que inició Centroamérica hace ya más de 30 años, pues hace 30 años pues, que se creó el sistema de la integración centroamericana, lo cierto es que hoy son claras las señales de agotamiento político de ese proceso. Y ese agotamiento político se ha generado sobre todo por la falta de compromiso de los Estados miembros, que son pues, los principales socios del proceso de integración. El agotamiento político es claro, por ejemplo, si vemos la disminución en la cantidad de reuniones presidenciales durante los últimos años y la falta de asistencia de los jefes de Estado o presidentes de los países en esos encuentros, pero también en algunos rasgos un tanto más crónicos del sistema, como por ejemplo la falta de pago oportuno de las cuotas de los estados a los distintos órganos e instituciones de la integración. Esto en algunos casos, sobre todo en las instituciones y organizaciones del sector social y ambiental de la integración, hace que las organizaciones tengan o dependan fuertemente de la cooperación internacional, no para sufragar eh, los costos de nuevas iniciativas o proyectos, sino para poder cubrir el presupuesto ordinario que garantiza su función. Estos son elementos que es importante de tener en cuenta porque pues evidencian esa falta de compromiso que en general el informe ha venido llamando la atención en sus anteriores ocasiones, ediciones, en relación con la indisciplina de los Estados miembros en relación con el cumplimiento de los compromisos que suscriben en el ámbito regional. Y esto durante los últimos años pues se agudizó. En esa línea, Alberto, algunos han señalado, ¿verdad?, que la misma, digamos, el mismo tamaño, la misma, digamos, complejidad que tiene la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana, ha de alguna manera permitido también estos elementos que has señalado, ¿verdad? Es decir, avanzar en términos de mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, de mayor acceso a la información. Pareciera que en este informe se repite, digamos, esa tendencia digamos, de tener que revisar mucha información a partir de fuentes, digamos, secundarias, ¿verdad? Porque muchas veces la información no llega, o bien como ustedes también han señalado en los aspectos metodológicos, termina siendo, digamos, medidos, ¿verdad? Por criterios o fórmulas distintas en los diferentes países, y esto hace que entonces este panorama en términos de la integración pareciera en algunos casos que la información no nos está llegando de una forma, digamos, igual para poder hacer análisis desde lo académico por lo menos con mayor, digamos, precisión y con igualdad de criterios. ¿Qué se encuentra en esa línea? Es importante reconocer que el sistema de la integración centroamericana es algo así como un ecosistema, un parque nacional
con una gran diversidad. Tenemos instituciones fuertes con ingresos propios y que muestran resultados tangibles de su quehacer con beneficios para los Estados miembros, que coexisten con otras instituciones deficitarias que realmente enfrentan dificultades importantes para mantener su funcionamiento. Tenemos por un lado, por ejemplo, el COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, con el mecanismo de compra conjunta de medicamentos, que le ha permitido a los países, a los sistemas de salud de los países, un ahorro de cerca de 90 millones de dólares durante los últimos años, gracias a las mejoras en los márgenes de negociación con los proveedores de esos alimentos o de esos medicamentos, o por otro lado, el órgano COSESNA, que es el encargado de la gestión del espacio aéreo en la región, todos los sistemas de aproximación de los aeropuertos, radares, etcétera, que han permitido la operación pues, de un sector, el funcionamiento de un sector tan importante para nuestras economías como el sector turismo. Y bueno, esta es una institución del Sistema de la Integración Centroamericana que ha sido reconocido incluso internacionalmente por sus altos estándares de calidad y de seguridad. Bueno, estas instituciones coexisten con otras, como la CCAD, la Secretaría encargada de Asuntos Ambientales, o algunas del sector social, que pues dependen, como mencioné, de la cooperación internacional y que además son afectadas por el pago atrasado con morosidad de las cuotas por parte de sus Estados miembros. En este capítulo, en esta parte del informe, también se habla un poco de lo de identidad y se habla principalmente de temas de derechos humanos, de género, ¿verdad? De esa identificación de ser, digamos, centroamericanos. ¿Qué hallazgos podríamos tal vez señalar aquí en función del concepto de identidad centroamericana? ¿Hemos avanzado o no en esa construcción, ¿verdad? De ser centroamericanos. ¿Cómo nos encuentra el informe, el sexto informe? Bueno, casualmente para este informe se desarrollaron distintas herramientas para la recolección de información en aras de conocer qué es Centroamérica para los y las centroamericanas. A 200 años de la independencia y 30 años de la creación del SICA, ¿cuál es la importancia que otorgan a lo regional actores clave de la economía, de la política, de la sociedad en nuestros países? Y casualmente, para responder a estas interrogantes, desarrollamos un test que se llama el test Identidades, que fue respondido por cerca de 35.000 personas en toda la región, además algunos cuestionarios en línea, etcétera. Y lo que identificamos es que si bien no existe un concepto de identidad centroamericana que pueda ser reconocido con claridad, en el sentido de que las personas lo expresen al ser consultadas sobre esto, eh, lo cierto es que hay una proporción importante de la población consultada que se manifiesta a favor de la acción conjunta entre los países en materia social, en materia económica y en materia política. En el caso de Costa Rica, alrededor de un 36% de la población se manifiesta a favor de este esquema pleno o amplio de integración. Y más o menos un 54% adicional se manifiesta a favor de una integración en temas sociales y económicos. O sea, tendríamos más o menos
un 88-89% de población que muestra una disposición y un apoyo a la acción conjunta entre los países. Y esto sucede en la mayor parte de los países, en proporciones relativamente similares. Si esto el informe lo plantea, es un valioso activo político que podría ser la base para repensar la integración y para impulsar políticamente a los estados a emprender las acciones necesarias para la reforma del sistema y para lograr también potenciar las lecciones aprendidas de estos 30 años de integración. Estamos en vivo a través del Facebook Live de Pulso Global y por medio de Radio Costa Rica en las distintas plataformas, conversando hoy con Alberto Mora, coordinador del informe del estado de la región, que hoy estamos conversando precisamente sobre los resultados y hallazgos del sexto informe en el que encontramos a Centroamérica. Alberto, ese contexto que estás mencionando me parece bastante, digamos, interesante, cómo ha venido, digamos, cambiando la percepción con respecto al modelo de integración e incluso a los elementos de integración, ¿verdad? Bien señalabas en estos porcentajes referencias a una integración mucho más amplia en tema social o en tema político, cuando en otrora se hablaba más de temas de integración comercial. Y esto creo que es un punto importante a señalar. Pero en ese contexto, con esta herramienta del test, nos aparece la COVID-19, aparece un escenario, digamos, de pandemia y ustedes dedican precisamente un capítulo a evaluar o analizar en términos del impacto que pudo tener esto en desarrollo humano sostenible y cuáles pudieron ser las medidas a enfrentar. Hace algunos meses estuvimos a Olinda Salguero, la ex jefa de gabinete de la Secretaría acá en Pulso Global, y decía Olinda que el sistema de la integración centroamericana fue de los modelos y de los sistemas, digamos, en el mundo, era el único prácticamente que logró tomar medidas muy rápido, ponerse, digamos, de acuerdo. Pero esto no quita, ¿verdad?, precisamente que la pandemia tenga un impacto en términos de desarrollo humano sostenible. ¿Cuáles son los principales hallazgos en esta línea que presenta el informe? Sí, el informe llama la atención sobre el hecho de que la pandemia generó un rápido y acelerado deterioro, primero en materia económica y después, por supuesto, en los mercados laborales y en los ingresos de la población. De hecho, en una encuesta que desarrollamos en 7 de los 8 países analizados en el informe a principios de este año, precisamente para tratar de conocer la afectación que había generado la pandemia en las personas, nos indicaron a nivel regional un 58% de la población que con motivo de la pandemia se encontraba en una situación socioeconómica en la que no les alcanzaban sus ingresos y que tenían dificultades incluso para satisfacer sus necesidades básicas. La afectación fue de tal magnitud que 4 de cada 10 personas entrevistadas nos señalaron que como consecuencia de de la pandemia y del deterioro que generó en sus condiciones de ingreso, se habían visto obligadas a suspender a algún tiempo de comida, hacer menos tiempo de comida al día. Y esto es una decisión extrema porque significa pues tener que privarse de la satisfacción de una necesidad básica. La situación más crítica fue en el caso de Panamá, donde prácticamente la mitad de la población señaló haberse visto obligada a tomar esta decisión. Pero bueno, lo cierto es que en todos los países los gobiernos impulsaron un conjunto de medidas para hacer frente a la pandemia. Pero bueno, estas medidas tuvieron una cobertura y una naturaleza distinta.
Por un lado tenemos El Salvador, donde 93% de la población indicó haber recibido algún tipo de ayuda o servicio por parte del gobierno eh, durante la pandemia. Y en el caso extremo, eh, Nicaragua, donde apenas el 16% de la población indicó haber recibido ese tipo de ayuda. Entonces, obviamente esto implicó diferencias entre los países, además diferencias en el tipo de beneficio recibido. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el 97% de las personas beneficiarias indicó que habían recibido alimentación, mientras en el caso de Costa Rica, 7 de cada 10 beneficiarios indicaron haber recibido efectivo, una transferencia de efectivo como beneficio, como forma de ayuda por parte del gobierno. Un rasgo particular de esto tiene que ver con el hecho de que, si bien en países como El Salvador la proporción de personas beneficiarias fue muy alta y no incorporó la situación socioeconómica de las personas como un elemento para definir si correspondía pagarles o no el beneficio. En otros países, como por ejemplo en Guatemala, es importante destacar que si bien la proporción de beneficiarios fue significativamente menor, lo cierto es que además la proporción de beneficiarios fue mayor en aquellos grupos de personas que tenían mejor situación socioeconómica, o sea, que indicaron que tenían ingresos suficientes y que incluso tenían capacidad de ahorrar, mientras que fue menor para aquellas personas que señalaron que estaban enfrentando situaciones socioeconómicas muy complejas y difíciles. Y es que estos retos y estos desafíos, Alberto, no solo nos toman de sorpresa, ¿verdad? En términos de la forma en que los países empiezan a reaccionar ante la pandemia y ante digamos, la enfermedad de la COVID-19, producto del SARS-CoV-2, ¿verdad? Del virus que la ocasiona, sino es que también encuentra a una Centroamérica que ya venía dando síntomas de un deterioro importante en términos de democracia, ¿verdad? En países, digamos, que están sumergidos en una crisis incluso política, en esa, digamos, radiografía que estamos viendo de este sexto informe del estado de la región, qué hallazgos o qué valoraciones nos vamos a encontrar referentes a la democracia en Centroamérica y a la dinámica entre los distintos grupos políticos de la región. Y durante los últimos años fueron claros los signos de proceso político institucional eh, en varios de los países de la región. Y ese deterioro se expresa con claridad, sobre todo debido a la erosión de la independencia entre los poderes del Estado y por un control mayor del Poder Ejecutivo sobre los demás estamentos del Estado, incluido el sistema de administración de justicia. Ello ha sido claro, por supuesto, en el caso de Nicaragua, donde prácticamente el Poder Ejecutivo tiene un control pleno y absoluto de toda la institucionalidad, y más recientemente en el caso de El Salvador, en el que, país en el que el presidente pues destituyó a magistrados de la Corte de lo Constitucional recientemente. De hecho, de acuerdo con los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, el ámbito del Estado de Derecho, de la Administración de Justicia, es el ámbito en el cual los países tienen más baja evaluación
Eh, y si vemos otro índice, como por ejemplo el índice de democracia de Economist, en el año 2020 cambió la clasificación, la calificación de El Salvador de democracia régimen híbrido, calificación que también tienen Honduras y Guatemala, y que es un régimen híbrido. Bueno, es un sistema que de lejos parece democracia, formalmente cumple con las características de una división de poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial y un órgano encargado de la convocatoria y gestión de procesos electorales, pero que si vemos de cerca esta institucionalidad, podemos reconocer la forma en que funcionan las instituciones en el ejercicio del poder, rasgos que claramente no son democráticos. Hay una presencia importante de corrupción, hay restricciones a libertades y derechos ciudadanos, hay irregularidades en los procesos electorales que hacen que entonces ese sistema no, no pueda consolidarse, esté lejos de consolidarse como una democracia. De acuerdo con este índice de democracia, Nicaragua sería un régimen autoritario, Panamá y República Dominicana tendrían sistemas políticos catalogados como democracias imperfectas, y la única democracia plena sería la de Costa Rica. Hay que destacar que el ámbito de la administración de justicia ha sido históricamente el eslabón más débil del proceso de construcción de democracia que se inauguró con la firma de la paz. Pero incluso en años recientes hemos visto retrocesos, incluso en materia electoral, que era el ámbito en el que los países habían alcanzado sus mayores logros. Y esto es claro si analizamos los informes de las misiones de observación de los últimos procesos electorales que han llamado la atención sobre la falta de independencia de los órganos supremos electorales o los tribunales supremos electorales, irregularidades en la gestión de los procesos, principalmente asociados a la falta de actualización de los padrones electorales, la falta de capacitación de los fiscales y otros operadores de los procesos de elecciones, y por supuesto ello vinculado también con aspectos como el surgimiento de episodios de violencia política, la falta de control de los gastos de las campañas electorales y el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, son algunas de las debilidades que se han venido señalando en esta materia. En esto último que mencionabas de elecciones y de la dinámica en procesos electorales y deterioro, pues aprovecho para invitar a nuestros amigos para que también nos escuchen la próxima semana en nuestro programa, en el cual estaremos hablando sobre Nicaragua de cara a las elecciones de ahora el 2021 en noviembre con Edipcia Dubón, porque es uno de los temas que más nos han estado preocupando desde este espacio, desde Pulso Global, y es ese deterioro político institucional que se está viendo cada vez más fuerte en Centroamérica. Y precisamente, como bien señala Alberto y el informe, vemos cómo las elecciones están siendo cada vez, ¿verdad?, un mecanismo más diverso y más complejo para tomar decisiones que nos llevaría entonces también a hablar de que hay un efecto en términos de los altos niveles de violencia y de inseguridad ciudadana que se han convertido en uno de los principales temas que preocupan
preocupan a la, digamos, ciudadanía centroamericana. Y es que en este escenario el informe también habla, Alberto, de una crisis social, ¿verdad? Y destaca en algunos de sus capítulos hablar sobre la violencia. Ustedes señalan que durante los últimos años, particularmente a partir del 2015, la mayor parte de los países centroamericanos han registrado un descenso en las tasas de homicidios. Sin embargo, pese a esa disminución, la región continúa siendo una de las más violentas, digamos, del mundo sin guerra, ¿verdad? ¿Qué hallazgos hay en términos de esta violencia homicida, incluso, ¿verdad? En términos de dinámicas territoriales, que así denominan ustedes uno de los capítulos del informe? Bueno, casualmente queremos hacer un llamado de atención sobre las dinámicas de la violencia homicida, que se expresan de manera muy distinta a lo interno de los países, en cada uno de los territorios, incluso en los países con mayores niveles de violencia homicida, como El Salvador o en Honduras, es posible reconocer municipios con tasas cero o tasas muy bajas de violencia homicida similares a las que tienen la mayor parte del territorio Costa Rica y Panamá. Y por otro lado, en Costa Rica y Panamá es posible reconocer algunos territorios con altas tasas de violencia homicida muy parecidas a las que tienen en la mayor parte del territorio países como los del norte de la región. Esto es importante considerarlo porque nos hace trascender esa visión de país promedio que en la realidad no existe. Es importante tomar en cuenta estas diferencias para tratar de focalizar los esfuerzos y recursos dirigidos al combate de la violencia del crimen organizado, precisamente a esos territorios en los cuales existen una mayor problemática. Por supuesto, hay medidas que es importante promover a nivel nacional, o sea, que exista un buen sistema de administración de justicia, de capacidad de investigación de los delitos cometidos en un país para garantizar que no haya impunidad, pues es algo que es una medida necesaria, importante y que tiene un carácter nacional. Pero en algunos otros ámbitos es necesario prestarle atención a las dinámicas en los territorios. Por ejemplo, en un estudio exploratorio que se hizo como parte del capítulo que sobre este tema se incluye en el informe, se pudo identificar que en aquellos municipios en los cuales hay altos niveles de violencia homicida y una tendencia creciente, existen narcomenudeo, están en rutas internacionales de narcotráfico o hay presencia de maras y pandillas. Esto plantea, digamos, una característica particular de esos territorios en relación con otros territorios en los países que no tienen esos altos niveles de violencia homicida. Y en los que tienen más bien bajos niveles de violencia homicida, ahí lo que se identificó como un hallazgo preliminar, obviamente fue un estudio de carácter exploratorio, es que esos bajos niveles de violencia homicida coinciden con territorios en los cuales existe una mayor confianza de la población en el sistema de administración. En el 2019 señalan ustedes en el informe que en el 2019 los centroamericanos eran la segunda población de origen hispano más importante en los Estados Unidos luego de la de origen mexicano y que del 2016 al 2019 México deportó más centroamericanos de vuelta a sus países que los Estados Unidos, casi 90,000 personas más. En estas semanas hemos estado escuchando, ¿verdad?, de un grupo importante de haitianos,
de africanos, ¿verdad? Que se encuentran pasando de Colombia a Panamá y que ya parece que hay un acuerdo entre Colombia y Panamá para que puedan continuar su camino hacia los Estados Unidos y que probablemente pasará por Costa Rica, por lo que no es para nosotros ajeno un tema de migración, pero que también es una realidad que muchísimos centroamericanos han estado migrando a lo largo de los años de Centroamérica a partir de este mismo contexto que hoy Alberto Moranos, coordinador del sexto informe del Estado de la región, comparte con nosotros acá en Pulso Global. Han estado migrando hacia los Estados Unidos a partir de crisis políticas, ¿verdad? Falta de oportunidades en términos laborales, falta de oportunidades en términos de educación, falta de oportunidades en términos de acceso, buscando mejora en las condiciones y calidad de vida. Y el sexto informe nos habla de que en la segunda década del presente siglo reemergió el desplazamiento forzado, incluso de población, como un fenómeno migratorio, pero que los estados centroamericanos registran fuertes rezagos en la articulación de las políticas para atenderlo. ¿Qué nos puedes comentar de hallazgos, Alberto, en términos de migración en este sexto informe del Estado de la región? Bueno, durante los últimos años surgieron con claridad nuevas dinámicas migratorias en la región, unido a los flujos históricos de población moviéndose entre y al interno de los países por razones socioeconómicas, la búsqueda de mejores condiciones de ingreso, de puestos en el mercado laboral. Se unieron nuevos factores, dentro de ellos pues el desplazamiento forzado por razones de violencia, inseguridad, por violencia política también, SIDA en contra de la población en general, pero también en contra de líderes y activistas políticos, defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, y ello mezclado con una tendencia que surgió más o menos alrededor del año 2014, que fue el incremento de la población femenina en los flujos migratorios y la participación en esos flujos de menores no acompañados. Pero además de esto, se presentaron durante los últimos años los flujos masivos de población migrante, las llamadas caravanas de migrantes, y bueno, todo esto hizo que pues se diera una mayor complejidad de esta movilidad y por supuesto las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas se vieron incrementadas por la distinta naturaleza de los flujos y la dinámica de los mismos. Frente a esta situación, pues los estados que habían tenido históricamente un rezago en atender esta problemática, pues obviamente se vieron también desbordados. Parte de los elementos que de alguna manera nos ayudan a dimensionar la magnitud de estos nuevos flujos tienen que ver, por ejemplo, con la variación en la cantidad de solicitudes de refugio que ha venido registrando durante los últimos años ACNUR, que es la agencia del Sistema de Naciones Unidas especializada en esta materia. Y como ven ustedes en la pantalla del año 2018 al 2019, se dio un incremento de cerca del 41% en la cantidad de solicitudes recibidas de los países centroamericanos y el mayor incremento se dio en el caso de Nicaragua, donde prácticamente se duplicó la cantidad de solicitudes del año 2018 al 2019, lo cual coincide con la crisis política que se desencadenó en ese país en abril del 2018 y que implicó un éxodo importante de población hacia fuera del país. Pero como ven ustedes, la mayor cantidad de
de personas solicitantes de refugio son salvadoreños y salvadoreñas, seguido por hondureños y hondureños y finalmente la población guatemalteca, los cuales concentran alrededor del 70% del total de las solicitudes de refugio de población central. Y en este capítulo, en este tema particular de inmigración, ¿hay algún hallazgo, Alberto, referente a articulación, por ejemplo, de política, digamos, centroamericana con respecto a temas de migración? Porque recuerdo en la administración del presidente, digamos, Solís, incluso algún momento donde él con cierto malestar se levanta de una mesa, ¿verdad?, de diálogo político en el marco del SICA, porque prácticamente había una posición ahí de Guatemala con toda aquella crisis que tuvimos de migrantes en la región y que quedaba como esa sensación de que a nivel de la región centroamericana no hay, digamos, una política más articulada para tratar este tema. Se aborda algo de eso en el informe, en este capítulo, o es un tema que ha pasado más por otras, digamos, áreas de voluntad política y que, digamos, se salía un poco del alcance del informe? Sí, se hace el llamado en relación con el hecho de que si bien hay un acuerdo de la Cumbre de Presidentes de SICA para generar una política integral de movilidad y migraciones en la región, desde hace ya bastantes años, esa política todavía no se ha aprobado eh, y eso evita, impide la acción coordinada entre los estados para lograr mejorar la gestión de los flujos migratorios, que pues se generan entre los países, pero ciertamente, como usted mencionaba al introducir este tema, también Centroamérica es hoy una región de tránsito de flujos transnacionales y transregionales de personas migrantes y es una dimensión de esta dinámica a la que debemos de estar atentos y que debe ser gestionada también de manera conjunta entre los países. Alberto, tal vez algunos de los hallazgos que podíamos, digamos, destacar, porque bien mencionabas que una de las causas que, ¿verdad?, que se identifican o se resaltan en el informe es precisamente digamos, la falta de oportunidades de generación de empleo, ¿verdad?, las condiciones en términos económicos, esta, digamos, asimetrías importantes entre quien tiene recursos en Centroamérica y quien no tiene recursos, una concentración de la riqueza en pocas manos, ¿verdad? Lleva a dar, digamos, un panorama en el informe hablando de redes y encadenamientos productivos, generación de empleo, y se habla de que la mayor parte, digamos, de los encadenamientos productivos son de bienes y servicios en los países, digamos, de la región, están basados en temas de, digamos, de servicios. ¿Qué hallazgos hay en términos de la forma en que vamos a tratar de enfrentar, ¿verdad?, obviamente este escenario post pandemia y por supuesto qué datos se encuentran en, digamos, en el estado de salud de la economía centroamericana? Pues es importante considerar que un poco la insatisfacción de, de una proporción creciente de población en relación con la democracia, con las instituciones, con la política eh, y el apoyo a la democracia tiene que ver con esa insuficiencia de resultados que la democracia como sistema político y como un marco institucional para mejorar las condiciones de vida de la población ha provocado en amplios sectores de la población. O sea, hay gente en Centroamérica que a 30 años de vivir en democracia y en paz, obviamente con las imperfecciones señaladas, no ha visto mejoras sustantivas en sus niveles de vida, en sus niveles de bienestar. Y eso genera descontento y erosiona las bases mismas de la democracia
que apuntan a un sistema mediante el cual la población pueda canalizar sus necesidades y expectativas a través de los partidos políticos a quienes toman decisiones y formulan políticas públicas en los estados. Y esto tiene que ver también con la estructura de las economías, con la forma en que se distribuyen los beneficios del crecimiento. En general, las economías, por un lado, en nuestros países son economías poco sofisticadas, con un bajo nivel de valor agregado y bajos niveles de productividad, concentradas efectivamente en el sector servicios, pero con una alta proporción de informalidad. Esto se expresa, por supuesto, también en los mercados laborales, que son mercados laborales de baja productividad. Muchas veces se tratan de mercados en los cuales las personas tienen empleos de subsistencia, o sea, no son empleos por jornadas laborales completas o cumpliendo el salario mínimo, etcétera, sino realmente son laborales que lo que le permiten a las personas es obtener algunos recursos básicos para garantizar su próxima comida. Bueno, esto se expresa también en las condiciones de pobreza de los países, que si bien, como ven ustedes en la pantalla, antes de la pandemia había una tendencia clara a la disminución en la mayor parte de los países, lo cierto es que aún con esa disminución en países como Honduras, 7 de cada 10 personas en el año 2019 estaban en condición de pobreza. Bueno, lamentablemente la llegada de la pandemia hizo que muchos de estos avances se revirtieran e incluso nos encontramos en una situación que probablemente es mucho más grave que la que teníamos en el año 2019. Bueno, esto tiene que ver también con el nivel educativo de la población, y aquí tenemos desarrollos también importantes en países como Honduras, como Guatemala y Nicaragua. Cerca de la mitad de la población económicamente activa tiene 6 años o menos de educación. Eso es primaria completa o menos. Además, es población que en general es población joven, o sea, esta población con bajo nivel educativo, por lo menos 5 de cada 10 personas tienen menos de 44 años de edad. O sea, les quedan todavía 20, 25, 30 años más de edad productiva. Bueno, es imposible que los países puedan elevar sus bajos niveles de productividad en el mercado laboral si no logran, por un lado, que los sectores productivos incursionen en actividades de mayor valor agregado, pero por otro lado sí elevar este bajo nivel educativo de la población. Y para elevar el bajo nivel educativo de la fuerza de trabajo es fundamental el papel de la formación técnico-profesional, la que ofrecen instituciones como el INA, que también existen en los demás países de la región, y por supuesto la formación que se imparte en los colegios técnicos profesionales, pues, pero repensada en términos de una oferta más pertinente, más relevante de cara, por un lado, al cambio tecnológico, que es ya una realidad en el mundo, pero por otro lado, de cara a las necesidades y al perfil de competencias, habilidades que están siendo demandadas por los mercados laborales en nuestros países.
Gracias, Alberto. Alberto, estamos, bueno, ya prácticamente cerrando el programa. Te pediría como tal vez, yo sé que va a ser difícil, pero como en un minuto que nos pudieras decir qué podemos esperar para la región en los próximos años después de este informe tan interesante que hoy has compartido con nosotros. Bueno, el informe busca sentar las bases casualmente para un debate y una reflexión sobre la situación y sobre los retos de la región, sobre todo pensando en alimentar procesos de toma de decisiones y de formulación de política pública y acciones regionales que nos permitan, por un lado, optimizar recursos y esfuerzos, y por otro lado, potenciar el impacto y los resultados en dinámicas que claramente tienen un carácter transnacional o global y que hoy son determinantes de nuestras posibilidades de desarrollo. Como mencioné al inicio, esto implica una responsabilidad indelegable, determinante de quienes ejercen el liderazgo social, económico y político en nuestros países para evitar que la aspiración de construir un futuro mejor se convierta en frustración y que ello perpetúe la existencia de ganadores y perdedores netos en los procesos de desarrollo y de los beneficios del crecimiento económico en nuestros países. Alberto, muchísimas gracias en nombre de todos los centroamericanos y por supuesto el mío propio por haber liderado este proceso que sé que ha sido arduo, de mucho trabajo, de bastantes meses, pero que hoy nos das un informe bastante interesante, bastante completo, que definitivamente será un referente para el análisis desde lo académico, desde las políticas públicas, desde los tomadores de decisiones, por lo que te estamos sumamente agradecidos a vos y a don Jorge y a todo el equipo del programa Estado de la Nación y en particular al programa Estado de la Región. Y muchísimas gracias por haber estado hoy en Pulso Global. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y por supuesto ojalá que el intercambio que hemos tenido genere interés en el informe, el cual está disponible en su totalidad de manera gratuita en nuestro sitio web www.estadonacion.org. Muchas gracias, Alberto. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Inred Consulting, Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. También a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico. Que tengan muy buenas noches y los invitamos la próxima semana que nos acompañen en una nueva transmisión en la cual abordaremos el tema Nicaragua de cara a las elecciones 2021 con Edistia Dubón. Nos vemos, muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.